Hola. A ver qué es. Ay. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, hay mucho mejor el encuadre. ¿Cómo estáis, asimétricos, asimétricas? Espero que os encontréis muy bien. Veo que ya se une por ahí Roger Miralles. Veo también a Keral Garriga. Keral, dame un minutito que se vayan uniendo aquí los asimétricos y las asimétricas. Y enseguida empezamos. Ahí veo a Diego Galari. Bienvenidos todos, todas. Me alegra muchísimo siempre veros, saludaros aquí en una sesión nueva del Club de Lectura Simétrico. Hoy venimos con un librazo, con un tema fascinante y con su autora que, bueno, no puede ser, vamos, mejor compañera de esta tarde para contaros y hablaros de este libro, lógicamente. Ella es Keral Garriga, que ya la he visto por ahí. Antes de empezar, antes de arrancar, como siempre hago, ya lo sabéis, quiero agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada que estuvieron con nosotros hablando sobre el libro La ciudad en el cine. Fueron Antonio Pizza, Sara Pérez Barreiro y Jorge Gorostiza. Desde aquí os mando un abrazo enorme y de nuevo ese agradecimiento fantástico pues por la sesión que hicimos, por lo interesante que fue y lógicamente pues claro, pues como todas las sesiones que tenemos, pues ahí está colgada en nuestro canal de Instagram TV. Las podéis disfrutar siempre que queráis. Ya sabéis que las dejo todas pues porque sé que a veces los directos pues no, por lo que sea, pues no llegáis a tiempo o no os viene bien la hora. Bueno, que sepáis que las tenéis ahí y listas para disfrutar. ¿Se me oye bien? Espero que sí, porque el otro día tuve así un problemilla con los cascos. Espero que hoy ya esté solucionado. Keralt, yo creo que podemos empezar casi ya esta sesión sobre el libro Arquitectura en exposición de la colección poliédrica. Ahora vamos a hablar de ello. Vale, gracias Rafa por decirme que se me oía todo. Pues nada, vamos a mandarle a Keral la invitación con esta nueva sesión del Club de Lectura Simétrico. Veo a Castro Marcucci que se une, veo a JM del Ruste o Ruste, bueno, en fin, bienvenidos todos. Hola, Keral, ¿cómo estás? Hola, ya estoy montando la salita. Ay, que te me cortas. A ver si te oigo bien, que te veo cortada. Déjame probar a ver. Es que no sé si me escuchas bien, Keral. ¿A mí me escuchas? Yo te oigo bien, sí. Sí, sí, te Venga, oigo pues bien. ahora mejor. Ahora ya te veo ya centrada Sí, y ya no se está cortando sí. ni nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué ilusión tenerte Muy aquí bien. hoy en el club. Bueno, muchas gracias a vosotros de invitarme y poder compartir este rato con vosotros. Muy contenta. Qué alegría, de verdad. Un libro nuevo, proyecto nuevo. Este es ya el segundo que tenemos en común, Keral, porque el primero, si te acuerdas que Sí. tuvimos, fue precisamente el primer libro de esta colección poliédrica, Tocando el mundo de Juhani Palasma. Ahora hablamos de todo esto. Si te parece, te voy a presentar primero. Yo sé que todo el mundo que viene a verte a ti y sabe perfectamente quién eres, pero yo esto me parece siempre de, uy, que lo tiro. Es que tengo un nuevo trípode y me llevo fatal con él, ¿vale? Perdóname si lo muevo un poco, pero me llevo muy mal de momento con él. Entonces, lo que te decía, que era, si te parece, te presento en un minutito y arrancamos con la sesión y con toda la información y todo esto. ¿Te parece? ¿Me oyes, Kral? Tengo, te oigo mal, no sé si vosotros a mí, o sea, te oigo mal. Tengo mala conexión con vosotros, no sé. Vale, ¿con qué estás? ¿Tienes datos o wifi? ¿Con qué estás trabajando ahora mismo? Ay, te nos has cortado, Geralt. Te nos has cortado. Vamos a sacarte. Vale, bueno, sabéis, asimétricos, asimétricos
estas cosas. A ver, Keral, te he sacado del, del directo, ¿vale? A ver si conseguimos que te podamos meter de nuevo. Mira a ver si la conexión que tienes es wifi o datos y probar con la otra, ¿vale? Si era el wifi lo que no te funcionaba bien, pues vamos a intentar probar a hacerlo con datos, ¿vale? Los demás, los que os estáis uniendo ahora, que veo a Teorema Arc, veo a José Alfonso Álamo, veo a Perse Arc, veo a Giovanni Catafi, también puede ser, veo a Librería Recolectores Urbanos, un beso enorme para Málaga. Alberto Margat, Aljarife, veo un montón de gente conectada. Decidme si a mí me escucháis bien y me veis bien y no se me corta ni nada de esto. Eh, y a ver si conseguimos incorporar a Keralt. Keralt, si me estás escuchando, entiendo que ya has mirado a ver si con la otra conexión es es viable, ¿vale? Entonces te mando ya la invitación. Vamos a ver si lo conseguimos. Hola, Keralt. Ahora tengo que girar. Sí, tienes que girar la pantalla. Ahora sí, mucho mejor. Seguro que es culpa mía, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Porque yo pensaba, ahora que decías esto de Yuhani, la otra ¿Sí? vez con Yuhani, yo creo recordar que estuvimos con el ordenador, ¿puede ser? Pues creo que no, porque el Sí. ordenador no nos deja. Lo que sí que hicimos fue varias pruebas de conexión para ver cuál era la mejor. Pero bueno, de momento yo ahora sí te veo Ya, y te escucho muy y bien. todo. O sea que de momento vamos a Yo seguir también, adelante. perfecto. Fantástico. Muy Bueno, bien. pues como os decía, a todos y a todos los que se estáis uniendo, voy a presentar a Keral. Yo, insisto, sé que te conocen todos, pero bueno, lo dejo aquí por si acaso hay algún despistado o despistada, ¿vale? Pues Keral Garriga Jimeno es doctora arquitecta por la UPC. Además, es máster y posgraduada en gestión del patrimonio cultural. Su labor profesional, dentro de su labor profesional, pues se dedica a la consultoría, es consultora en museografía, interpretación y comunicación del patrimonio construido. Ha sido directora de la Fundación Arquia desde el 96 hasta el 2007, gerente de Cultura y Comunicación del Colegio de Arquitectos de Cataluña entre 2008 y 2009. Es profesora en este momento asociada de proyectos arquitectónicos en la ECHA, en la Escuela Politécnica de Barcelona. Profesora invitada, por supuestísimo, en diversas universidades nacionales e internacionales. Miembro del grupo de investigación para la innovación docente también de la UPC. Y en 2021, Keral, si no me equivoco, recibiste el premio a la docencia universitaria, bueno, pues como no podía ser de otra manera, porque yo ya conozco a Keralt y no me extraña en absoluto, así que enhorabuena por ese premio y hoy venimos a hablar de este maravilloso libro Arquitectura en Exposición, el número 9 ya de la colección poliédrica, la misma que inaugurabas con Giovanni Palasmo, pues ahora tú eres el número 9, o sea que vamos. No me lo puedo creer. Yo cuando leo el dorso, cuando ponéis los otros títulos de la colección, decía, madre mía, qué compañeros de vida. Pues Sí, no, dime, estoy dime. quedando una colección y, bueno, no lo digo por mí, por supuesto, pero está quedando una colección muy bonita, ¿no? Yo creo que, bueno, me imagino que tenéis la misma impresión, ¿no? Sí. Y para mí es un privilegio estar ahí. Bueno, yo aprovecho para, no sé si lo has hecho en los momentos previos, pero ya sabéis que hay este Call for Books que Eso, promueven. justo. No Pues, lo he contado todavía, pero ya cuéntalo tú, porque de hecho bueno, este lo libro digo sale porque de yo estoy ahí, de aquí. hecho. Pues exactamente, o sea, lo digo porque viene a colación de por qué estoy yo en la lista, ¿no? De estos nombres tan maravillosos. Y es porque pues tienen esa puerta abierta, ¿no? A trabajos de investigación y eso es un privilegio. Y comentábamos con María, yo me he dedicado muchos años a la edición editorial también de libros de arquitectura y no hay muchas plataformas en España que tengan pues eso, una puerta abierta a trabajos de investigación de nuestra disciplina y es desde luego un privilegio y también un placer maravilloso que no puedo describir. Como te decía, bueno, yo que he editado libros, pues nunca había estado en el otro lado de la barrera. Sí que evidentemente he publicado artículos y capítulos de libro y demás, pero publicar, ya confieso aquí de entrada que esto evidentemente de dónde viene es un extracto, podríamos decir, de mi tesis doctoral.
Y publicar la tesis, pues tiene algo de mágico, realmente hace muchísima ilusión. Me imagino que porque son muchos meses, muchos años de trabajo y en realidad cuando tú lo haces, que ya es un camino fascinante, pues la verdad es que lo más bonito es llegar a puerto, pero luego pues poderlo transmitir, claro, porque para eso lo has hecho, ¿no? Para difundir conocimiento. Y bueno, pues la forma libro seguramente es la más natural y por otro lado, paradójicamente es la más difícil y poco habitual, ¿no? O sea, realmente... Y o sea que muy contenta, muy contenta. Muchas gracias. Pues nosotros no podemos estar más felices y agradecidos de que estés en esta colección, de que te presentaras al Call for Books, porque en realidad es una de las, digamos, de las entradas de textos en esta colección, ¿no? Hay unos que propone, por así decirlo, el comité editorial y otros entran esa convocatoria, sí. en esa convocatoria, eso es, y este es uno de ellos. Y de verdad que efectivamente cuando dices, ¿no? Cuando leemos ¿no? el elenco de autores y autoras que ya estáis en la colección y que formáis parte de la colección, la verdad es que nos tiemblan un poco las piernas porque yo a ti, por ejemplo, ya vamos, o sea, te tengo una admiración profunda por todo tu trabajo previo que ya has hecho, que hiciste en la Fundación Arquia, ¿no? Desde como editora, como también como comisaria de otras exposiciones, o sea, tu trabajo te precede, vamos, con bueno, un poco mucha ilusión, ¿no? Sí, la verdad es que cuando haces una tesis doctoral, en un momento dado, Blanca y yo, quien conoceréis bien, por supuesto, en Madrid, me comentó que la tesis doctoral al final, ella me decía, dice, mira, no es un peldaño más, dice, es un cambio de rellano en el sentido de crecimiento personal, ¿no? Y entonces, si lo haces vinculado a lo que tú, dijéramos, a lo que tú te has dedicado, y yo me he dedicado mucho a la gestión cultural, pues es cuando probablemente coge más sentido, porque realmente luego le das tantas vueltas a los temas que planteas que te acabas convirtiendo un poco tú en eso, ¿no? Como profesional. Y bueno, realmente todo sigue como un hilo conductor, ¿no? Mi trabajo en la fundación, que era un poco, desde la fundación intentamos, en tiempos muy primigenios, ¿no? Y desde luego, cuando hablabas, te decía, no es el trabajo de una persona, es el trabajo de todo un equipo, ¿no? Y yo en la fundación tuve el placer y el privilegio también a edades muy tempranas de tener como mentores a Carlos Martí Arís y a Tony Ubach, que fueron los impulsores todo lo que hacíamos, ¿no? Y efectivamente una de las labores importantes fue la editorial. Blanca Lleó estuvo muy vinculada y también fomentando muchísimos programas. En fin, quiero decir que es un equipo, ¿no? de gente que, como siempre, que lleva a cabo las cosas, tú lo sabes bien. Lo sabemos, y nada. Y cuando yo decidí, pues yo realmente cuando estaba dirigiendo la fundación decía, bueno, a mí me encanta lo que estoy haciendo, pero a mí realmente lo que me fascina es lo que hacen ellos, ¿no? Todos los agentes con los que colaborábamos, yo escuchaba en todas las presentaciones del libro, en todas las exposiciones, digo, a mí lo que me fascina es el mundo del conocimiento y bueno, y de ahí pues que decidí cruzar la línea y investigar. Y bueno, y de ahí el libro. Investigar sobre todo en lo mismo, ¿no? Un poco en cómo difundir ese conocimiento arquitectónico, que es lo que a todos nos une, ¿no? Totalmente. Y además, como tú muy bien decías, es que es fantástico cuando trabajas en equipo y lo que hace eso es pues generar sinergias, crecimiento. Todo va mucho mejor cuando se hace en equipo y se hace con ilusión y con cariño, ¿no? Y bueno, desde aquí, por supuesto, voy a mandar un abrazo que seguro que están por ahí entre los espectadores, pues por ejemplo a Antonio Pizza y Jordi Prats, que sé que están ahí detrás y que tienen Instagram y sé que a veces se conectan, pues, pero como a todo el equipo de la colección, ¿no? O sea, sí. Bueno, fantástico. Pero yo quiero entrar a hablar ya de tu libro, Queralt. Vamos a hablar de arquitectura en exposición. ¿Qué tenemos aquí? Porque el otro día os recuerdo a los asimétricos y asimétricas que estuvimos aquí hablando precisamente con Gonzalo Doval del Museo ICO aquí en Madrid y con José Álamo, que también le he visto ya por ahí brujulear, sobre exponer arquitectura en el COAM, ¿no? En el COAM y en el Museo ICO, entonces digamos como la práctica de las exposiciones de arquitectura. Y hoy venimos a hablar de arquitectura en exposición, es decir, cómo exponer arquitectura y la teoría y los ejemplos y la historia de todo este oficio, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí entre las manos?
en este libro? Bueno, más que cómo, yo diría para qué o por qué, ¿no? O sea, es como ir más allá de las primeras gestiones. Yo estuve escuchando la sesión que comentas, por cierto, muy interesante y con ganas de conocerlos, los protagonistas, y casi, bueno, es como antes, ¿no? Yo como, pues un poco me encontraba en su papel, ¿no? Podríamos decir. Y cuando te decía justo ahora que decidí dedicarme a la investigación durante un tiempo, pues la pregunta que me hacía era, en aquel momento estaba encima de la mesa y todavía está, cómo debía ser el Museo de Arquitectura de España, o si había que crear un museo de arquitectura. Ahora se llama la Casa de la Arquitectura, pero todavía no lo tenemos. Entonces, de esa pregunta, porque esa pregunta me la formulé yo inicialmente, de, bueno, pues ya que voy a investigar, voy a seguir investigando sobre lo que es la gestión cultural arquitectónica, concretamente la comunicación de la arquitectura a la sociedad, y por qué no pensar cómo debía ser un museo. Y de esa primera idea pasé enseguida a pensar, bueno, pues en un museo la herramienta o el instrumento más potente que se tiene desde un museo para comunicar conocimiento probablemente es una exposición. Y la pregunta entonces siguiente fue cómo debería ser o cómo debe ser una exposición de arquitectura en un museo, es decir, en un interior. ¿Por qué? Pues porque se da la paradoja de que la arquitectura, dijéramos, en el momento de su exposición museográfica, presenta una dificultad enorme comparada con otras disciplinas artísticas, porque pues no se puede llevar un edificio al interior de un museo, que sería lo que chistosamente pues podríamos pensar, ¿no? Como estas imágenes, ¿no? que tienes en el libro, ¿no? Imágenes resumen exactamente lo que es el interés de la tesis. En este caso se está intentando llevar edificios a través de diferentes medios de transporte, pues helicópteros, trenes o lo que sea, edificios emblemáticos de Francia, de París concretamente, a un museo. En aquel momento esto es una campaña publicitaria con el motivo de la inauguración de la Cité de l'Architecture, que se inauguró pues en septiembre de 2007. Y bueno, los publicistas, porque eran muy buenos, dijéramos que resumían así la dificultad de la que estoy hablando. Entonces, esa dificultad, ¿cómo se puede resolver? Esa era la pregunta que yo me hacía como doctoranda. Y bueno, la que he intentado intenta dar respuesta el libro a esa pregunta. O sea, quien esté interesado en cómo resolver esa, que parece que no tiene solución. De hecho, uno de los libros que sale en la bibliografía que habla de este tema de los pocos, pues decía que era imposible, ¿no? Que no se puede trasladar, dijéramos, la realidad arquitectónica a una exposición. Y es verdad, en sentido estricto, ¿no? Obviamente, es verdad. Pero sí se han hecho exposiciones a lo largo de la historia con ese objetivo. Es decir, bueno, yo te digo que si me dejas hablar estoy toda la hora hablando de eso. Claro que sí, pero si has venido tú a hablar y a contarnos tu libro, yo no tengo nada, o sea, tengo mucho que decirte, preguntarte, pero la que tienes que hablar eres tú. Pues digo, ya me cortaba. Vale. Pues lo que, claro, yo decía cómo se puede resolver esa paradoja, y entonces lo primero que hice fue investigar qué habían hecho los grandes arquitectos, ¿no? Vamos a decirlo así, grandes, para que nos entendamos, cuando habían tenido que exponer su obra, porque estaba convencida de que no habían seguido el paradigma clásico, yo le llamo así, que sería el paradigma clásico del arte, que es el exponer los documentos que representan la arquitectura. Estaba convencida de que los arquitectos que todos podríamos nombrar ahora mismo como los más emblemáticos de los últimos 2 siglos habían intentado manipular el espacio de la galería, porque en realidad eso es lo que hacemos los arquitectos, transformar espacio, ¿no? Y se da la paradoja de que una exposición se acontece, dijéramos, en un espacio. Es decir, que a diferencia de un libro o un vídeo o una fotografía, pues el medio natural de la exposición es el espacio, un espacio interior en este caso, pero el espacio. Y así es. Diríamos como que un espacio expuesto en un espacio, ¿no? O sea, es como una especie de doble, ¿no? Sí, bueno, es lo que hacen los arquitectos, en este caso, efectivamente renuncian al paradigma clásico y lo que hacen es manipular el espacio de la exposición, transformarlo, evidentemente, a través de los instrumentos y mecanismos arquitectónicos,
para convertirlo en un espacio distinto. O sea, hacen un proyecto, en definitiva, un proyecto espacial que va mucho más allá de documentar su obra. Y entonces, bueno, pues me doy cuenta de esto y entonces lo que intento es trazar una especie de cronología histórica, pero que acaba siendo conceptual sobre cómo se ha producido, cómo han hecho eso y cuáles son esos mecanismos. Y en definitiva, cuál es el objetivo central de estos arquitectos cuando están realizando este tipo de exposiciones, ¿no? Que básicamente es, ya te hago de spoiler total, es experimentar, provocar una experimentación espacial, ¿no? O sea, en definitiva, pretenden que el visitante, cuando llega a la exposición, viva una experiencia espacial, dijéramos que tenga su sello, ¿no? O sea, que sea específica y concreta para algún concepto que ellos quieren trasladar. Entonces, dentro de esta, porque claro, en el libro, lógicamente, no solo, digamos, cuentas ejemplos, sino que también haces una especie primero de una historiografía de las exposiciones, ¿no? De arquitectura, o sea, vamos a decirlo así, y luego llega un momento, que también lo hemos comentado antes, en el que, digamos que ya no detectas solamente en orden cronológico las exposiciones, sino hay un orden temático, ¿no? No es tanto cronológico como de repente los arquitectos y arquitectas dan una vuelta, ¿no?, a la propuesta expositiva y empiezan a hacerlo desde conceptos, ¿no? Cuéntanos un poco también ese cambio en esos siglos que son muchísimos, claro, abarcan muchísimos y para eso está el libro, para que vengáis y lo leáis, ¿eh? Pero nos puede... Para que lo leáis. Mira, también te quiero decir, en este sentido en el que lo leáis, que yo la verdad es que evidentemente animo mucho a que se lea, quiero decir que es un libro para ser leído. Es decir, yo como, dijéramos, profesional durante muchos años de la comunicación de la arquitectura, quise hacer una tesis que se comprendiera, porque de eso iba mi tesis, ¿no? De cómo trasladar ese conocimiento, porque bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Si fuéramos capaces de comunicar de mejor manera conceptos arquitectónicos a la sociedad, los arquitectos digo, pues probablemente gozaríamos todos de un mejor entorno construido, ¿no? Es decir, que un poco la tesis aboga por romper el círculo vicioso de la conversación perpetua entre arquitectos y la intención, yo lo he escrito para todo el mundo, o sea, no es un libro para arquitectos y de hecho estoy animando a mis amigos a que se lo compren y todo el mundo me dice, cuando se entera de qué es la tesis, me dicen, bueno, pero voy a entender algo y le digo, si no lo entiendes es que lo he escrito mal, porque mi intención es que bueno, primero una narrativa interesante, pero sobre todo muy comprensible, ¿no? Y bueno, el proceso de producción de una tesis, todo el mundo que se dedica a ello me comprenderá bien. Te pasas, yo creo que hay dos momentos, ¿no? Un primer tramo que estás como completamente perdido y pensando que estás equivocado porque no encuentras nada y te parece, a mí por ejemplo me parecía imposible que sobre este tema no hubiera nada, no me lo podía creer porque las exposiciones en arquitecturas todos visitamos permanentemente exposiciones, visitamos museos, es un tema fundamental para nosotros, ¿no? Y de hecho las exposiciones han cambiado la historia de la arquitectura, las exposiciones de arquitectura forman parte de la historia de la arquitectura. Y sin embargo yo no encontraba durante esa primera fase como de ir perdida un libro que afrontara lo que estoy diciendo, ¿no? Evidentemente sí que hay pues libros sobre las exposiciones de Scarpa, vamos a poner así, ¿no? A decir algo así, pero o exposiciones que te diré yo sobre conceptos más del mundo del montaje, más del diseño interior o de pero no propiamente de cómo trasladar conceptos arquitectónicos a través de una exposición. O yo no lo encontré. Y yo creo que uno de los intereses del libro también es la bibliografía, porque realmente hice un vaciado de todo lo que encontré. Pero ya te digo que durante muchos meses pensé que estaba equivocada, porque no podía ser que no hubiera nada. Hasta que pensé que era una oportunidad que no hubiera nada, ¿no? Curiosamente, en paralelo en aquellos años empezaron a salir estudios y investigaciones sobre temas parecidos, que algunos de ellos están recogidos, otros ya salieron después de la lectura de la tesis.
Y entonces luego hay otro segundo momento, cuando evidentemente lo primero es mirar a la historia y hacer un repaso de las primeras exposiciones hasta las más recientes. Y no es una historia tan larga, estamos hablando de exposiciones de arquitectura como tal, pues nos vamos al 18 como muy lejos, los museos aparecen en el 19, ¿no? Y al principio te das cuenta de que las exposiciones, sí que es verdad que la tesis empieza siendo muy cronológica, aunque se basa, es como ir hilvanando ejemplos, intenta mirar cuáles fueron los orígenes, ¿no? Y los orígenes de las exposiciones de arquitectura pues fueron los de los coleccionistas, ¿no? Las primeras exposiciones de especímenes arquitectónicos son colecciones privadas que normalmente se acumulan en habitaciones que vinieron a llamarse gabinetes de curiosidades, o studioli o antiquarium, tienen varios nombres, ¿no? Recintos privados en los que un coleccionista pues preserva especímenes, normalmente fragmentos reales de arquitectura que conserva para sí, ¿no? O sea, que de ese punto tan íntimo y privado, que también están configurando un espacio, normalmente forraban completamente las paredes del espacio, dijéramos, en el que se encontraban, pues de ese momento tan íntimo y privado y de goce, dijéramos, estético de una persona en particular, se empezó a pasar a, bueno, pues abrir las puertas, a hacerlo más público con el paso de los años, pero realmente no fue hasta pues, finales del 19 cuando se empiezan a hacer las primeras exposiciones públicas de arquitectura que no son de la contemporaneidad tampoco, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que te he hecho los deberes y como me dijiste, claro, me dijiste que recuperara, quizá, ¿no? Podía ser interesante recuperar fragmentos del libro que pudiéramos ir siguiendo. Yo, bueno, una posibilidad que podemos hacer es, si quieres, yo lo he hecho, o sea, he ido pues, realmente... Pues si has hecho los deberes, Keral, yo creo que es bueno que los contemos. Mira, lo primero que hice fue una cosa que a mí me gusta mucho, que es remitirme a la etimología y antes de mirar la historia, ¿no? Es mirar qué quiere decir exponer. Y la etimología normalmente da muchísimas pistas sobre si queremos tener nociones sobre algún tema o algún concepto, ¿no? Y porque, claro, hay diferentes, o quizá uno con una exposición puede tener diferentes objetivos. Puede hacer una exposición sobre documentar la obra de un autor o como te decía ahora, ¿no? Mostrar especímenes reales, fragmentos reales de arquitectura antigua. O sea, depende del objetivo que uno tenga, probablemente una exposición será de un modo o de otro. Yo me estoy refiriendo en el libro a exposiciones que pretenden comunicar conocimiento arquitectónico desde el punto de vista de la experiencia espacial, o sea, que pretenden transmitir conceptos relativos al espacio. Lo que dice la definición de exposición es que es poner algo, dice, poner algo fuera o más allá con relación al espacio o al tiempo que ocupa, sacarlo de su entorno físico-temporal para ponerlo de manifiesto, para que sea visto. Pero dice, no se trata de cualquier cosa, sino de algo valioso, delicado, como lo es un recién nacido expósito, por ejemplo, abandonado a la intemperie, como lo es un papel sensible que se expone a la luz natural, algo que al ser sobreexpuesto se vela y desaparece. Exponer entraña, por tanto, riesgo y extrañeza. Lo expuesto no se halla en su medio natural y se ve sometido a la acción de diversos agentes que entran en relación con él. Por ejemplo, se habla de exponerse a un peligro cuando se pone a alguien o a algo en la contingencia de dañarse. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, la película fotográfica sometida a los rayos lumínicos se impresiona y así nos manifiesta también su verdadero valor. O sea que exponer es sobre todo revelar, correr el velo, hacer patente la verdadera naturaleza de las cosas. Y en ello radica su extraordinario interés. También se puede hablar del comisario o el curator, ¿no? El que inicialmente cuida de los objetos. Y por último, refiriéndonos a la etimología, exponer difiere de exhibir. La exhibición comparte con la exposición su vocación pública, pero simplemente presenta, muestra por el placer de exteriorizar, de llamar la atención sobre algo. En la exhibición puede no haber interpretación, en la exposición debe haberlas.
que el objetivo de una exposición es manifiestamente ser comprendida. Ujú, ujú. Y entonces aquí yo pregunto, ¿se comprenden las exposiciones de arquitectura que hacemos los arquitectos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Se comprende, el otro día lo comentábamos, ¿no? Uno de los objetivos que comentaban Gonzalo y José precisamente era hacer comprender la arquitectura al público, ¿no? O sea, ¿por qué exponer arquitectura? Y su respuesta fue para comunicar arquitectura, en realidad, ¿no? Entonces, esta pregunta que tú haces y que tú, bueno, y que acabas ¿no? de expresar en la definición, pues claro, es que es una muy buena pregunta. ¿Se entiende las exposiciones? ¿Se entiende lo que queremos contar con ellas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Todo esto yo creo que es fundamental hacerse la pregunta. Claro. Es que es fundamental, exactamente. O sea, se supone que sí, lo que decíamos antes, ¿no? Como la herramienta más potente de un museo es la exposición, pero manifiestamente tiene que comunicar. Entonces, mira, yo hacía una metáfora, un símil, decía, ¿cómo pretendemos comunicar arquitectura colgando en las paredes del museo los planos del edificio y alguna foto? ¿No? Sería lo mismo que decir que estás intentando transmitir la esencia de una sinfonía de Beethoven exponiendo la partitura. Yo no digo que la partitura no sea importante y haya que preservarla y sea un objeto que a veces nos hace temblar, ¿no? De emoción, un original. Pero si el objetivo es comunicar, realmente es a través de este modelo no de museo, sino de exposición, que realmente estarás, digo yo, de acuerdo conmigo, que es el genérico, ¿no? O sea, exponer los planos, exponer las fotografías. Las maquetas, sí, o sea, los objetos, digamos, los objetos o elementos que conforman o que han formado parte del proceso del proyecto, ¿no? O incluso del resultado final con esas imágenes, ¿no? Del fotógrafo en las que ya la arquitectura queda congelada en un momento X, ¿no? A veces hay muchos mecanismos, y los repaso más o menos en la tesis, desde esto que te decía de la exposición de especímenes hasta la reproducción de maquetas a escala real, ¿no? Que esto se empieza a hacer relativamente pronto en el siglo XX, o sea, esto se comprende enseguida y entonces se dice, no, vamos a reproducir, pero también otro ejemplo muy claro de esto son estas escenas de interior que, por ejemplo, todavía se pueden ver en el Metropolitan Museum, ¿no? Que nos explican cómo eran los salones de determinados palacios versallescos o británicos. Y entonces, estos entornos que están detrás de una barrera, ¿no? Que muchas veces es un cordel, más allá del cual tú no puedes pasar, y por lo tanto que se ven, dijéramos, a una distancia que congela mucho la experiencia del espacio, ¿no? Que pueda tener de ese entorno. O sea, realmente se han intentado diversos mecanismos para resolver la paradoja, ¿no? Pero, bueno, pues ¿cuál es la fórmula o cuáles son los instrumentos más adecuados para llegar a comunicar con el público? Desde luego, lo primero, lo has dicho tú, lo primero es que el objetivo sea comunicar, porque el curator y aquí tus dos invitados de la semana pasada, pues seguro que lo tienen muy claro, ¿no? Es decir, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos explicar a través de esta exposición. Y luego el gran qué es el cómo. Y bueno, no sé, a lo largo de la historia, pues en ese esfuerzo de probar diferentes maneras, llega un momento, con la explosión evidentemente de las artes plásticas en los años 20, que hay un gran momento, dijéramos, de cambio. De cambio, ¿no? Sino también la arquitectura y también a las exposiciones de arquitectura, ¿no? Y es a partir de ese momento que antes, que es verdad que la tesis pasa de ser más histórica a ser más conceptual, es decir, que se centra más en esas diferentes maneras de hacer, no tanto en qué momento están hechas, no tiene por qué seguir una progresión cronológica, sino que son exponer diferentes maneras de hacer para resolver o para romper con el paradigma clásico, ¿no? Con el paradigma de las artes clásicas. Perdona, Querol, que se me ha ido un momentito los cascos.
no sé si me escuchas bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Yo sí, un poquito flojo, pero bien, sí, te Vale, es que oigo. de repente no sé por qué, pues me ha vuelto a dar el fallo de los cascos. No pasa nada. Si mientras me oyes ya está, perfecto. Y entonces, claro, en ese cambio, claro, cuando llegó el libro y la propuesta y tal, una de las cosas que a mí más como que me emocionó fue estas propuestas en acción que surgen a partir de ese momento, ¿no? Digamos, con esa explosión del siglo XX, ¿no? Digamos, ¿qué ocurre? Ujú. O sea, ¿cuál es el cambio y cuáles son un poco todas esas técnicas, ¿no?, que utilizan los arquitectos, o el cambio de mentalidad que tienen, ¿no? Ya no es solamente exponer los documentos, exponer los objetos, sino pasan a un estadio distinto en el que, ¿no?, el espectador de la exposición tiene que tener parte, ¿no?, formar parte de esa acción del espacio, ¿no? Mm. Sí, bueno, es que es interesante también ver el papel del visitante, ¿no? O sea, el visitante en primera instancia no está, como te decía, o sea, cuando la colección es privada no hay público, como mucho hay invitados, o sea, sí que es verdad que hay un aspecto social muy vinculado al hecho de exponer, que es que se considera, pues, de categoría, ¿no? Tener este tipo de colecciones y por lo tanto, se restringe a una determinada élite, pero no hay público, no hay acceso público. Luego, cuando se empiezan a crear museos, se crean museos sobre la antigüedad, o sea, es una mirada puesta en el pasado, por eso hay un capítulo que así se llama. Y cuando por fin el público tiene acceso a las exposiciones de arquitectura, es sobre todo en entornos más como comerciales o de ferias, no en los museos. En los museos no se está hablando todavía de contemporaneidad. En arte, pero sobre todo en arquitectura, no existe esta noción de tener como la arquitectura contemporánea expuesta en los museos, ¿no? No será hasta la creación del MoMA que esto empiece a cambiar, ¿no? Y entonces el visitante pues simplemente no es tomado en consideración, ¿no? Y entonces cuando aparecen las vanguardias en los años 20, que es realmente un momento mágico, ¿no?, de la historia del arte y también de la arquitectura, curiosamente los artistas, estos que habían como creado el paradigma expositivo sobre el cual todavía nos estamos basando, es decir, los artistas, evidentemente, cuando exponían sus obras, que las exponían los salón, estas exposiciones públicas de arquitectura que empiezan a aparecer a finales del 19, bueno, ya a mediados del 19, son exposiciones para la venta de las obras. Pero no sé si recordarás esas imágenes, que yo tengo alguna foto en la tesis, que pues estaban otra vez como los gabinetes de curiosidades, forraban completamente las salas de los salón, que, bueno, si quieres te digo un poco la página, pero 32, 30, mira, en la 32 está, ¿no? En la 31. 31, un segundito que voy a por ahí. Y 32. Pues en esos salones donde se exhibía no arquitectura, sino arte, sí, ahí, fíjate, las obras se exponían cubriendo completamente el espacio de una sala, que era el salón, y había una línea que era los cuadros más importantes se colgaban, que es esta línea horizontal que parte una parte superior de una inferior, los cuadros más importantes se colgaban por donde esa línea, que era la altura de los ojos, y los demás pues forraban el espacio restante. Entonces, fíjate que ahí el visitante ni siquiera podía apreciar la obra con claridad. O sea, se le estaba dando acceso, pero no se le estaba considerando como actor principal, para nada, para nada. Hay que hablar, o sea, hay que tener en cuenta que esa era una situación de compraventa, o sea, de exhibición con el objetivo de la compraventa, ¿no? Esto cambia cuando, evidentemente, aparecen galerías más pequeñas, se empieza a exponer el arte de otra manera, entonces se hace realmente público el acceso al arte en algunos museos, pero ya digo, con la mirada puesta en el pasado. No es hasta los años 20 del siglo XX cuando las galerías empiezan a hablar y dar acceso público al arte de la contemporaneidad. Y entonces, yo en el libro hablo de un ejemplo que para mí fue como, entiendo que radical, y digo que el arte nos lleva ventaja siempre, porque ahora verás por qué. Porque el Lissitzky, cuando hace la Prawn Room en el 23, ya está considerando que la obra de arte, como él, otros, ¿no? Pero
en su Brown Room, que es la puedes encontrar en la página 60, es una obra pictórica. Bueno, es que es difícil llamarla pictórica porque realmente es una obra que no puede, o sea, interviene en toda la superficie del recinto, es decir, está constituyendo un espacio, o sea, las 4 paredes del recinto forman la obra. Las 4 o las 5, ¿no? Porque el techo también, de manera que él ya está poniendo encima de la mesa, ¿no? Que el espacio forma parte de la instalación artística. Entonces, el espacio es más bien como un catalizador y no se puede tener una percepción de la obra de arte sin al mismo tiempo estar experimentando el espacio. Forman una única cosa, ¿no? Y a partir de allí yo creo que es cuando ya pues hay un cambio total, tanto esto provoca muchísimos cambios también en las exposiciones de arquitectura, que empiezan aparecen las exposiciones de Kiesler, de Rietveld, son las que yo menciono, pero muchas otras, que empiezan a romper con ese paradigma de exponer en las paredes, obvian el recinto, por ejemplo. La instalación ocupa el centro del espacio, incluso cuando están exponiendo no propiamente arquitectura, están exponiendo otro tipo de disciplinas, por ejemplo, las técnicas teatrales, ¿no? En el caso de Kiesler en París en 1925, o cuando Rietveld en otra exposición en el 30 en París también pues se ocupa y hace esos dibujos tan bonitos que creo que están en la página 66, que ahí él dibuja al visitante y lo dibuja en el centro del espacio expositivo como, ya teniéndolo en cuenta, por lo tanto, porque lo dibuja y además teniendo en cuenta su capacidad visual, ¿no? Y pensando que el recinto pues, puede modificar su forma para adaptarse a una mejor visión de lo que se está exponiendo, y además dibuja como un camino, es decir, está teniendo en cuenta ya no solo el visitante, sino su recorrido. Pero son aproximaciones muy tímidas a lo que luego explotará, ¿no? Al final del siglo XX, a lo que es ya una experiencia del espacio. O sea, fíjate que todavía estamos hablando de planos bidimensionales que configuran un rendo de un visitante al que se le tiene que guiar, un visitante cuya cabeza es un ojo, o sea que es eminentemente una experiencia visual, cuando no es así. Todos sabemos que la experiencia del espacio es total, ¿no? Es a través de los 5 sentidos. Corporal, pero, ¿no? pero bueno, es corporal. Es total. Entonces, por ejemplo, una cosa que sorprende mucho es que en esos mismos años, pues la Bauhaus, cuando hace exposiciones exponiendo pues los resultados de sus talleres y demás, sigue haciéndolo según el paradigma artístico, es decir, expone maquetas y expone documentos bidimensionales, ¿no? Planos y fotografías. Entonces sucede una cosa muy importante que nos marcará ya de por vida, y de hecho todavía somos deudores de ello, que es que el MoMA aparece en escena, ¿no? El MoMA se inaugura en el 29, es un museo de arte contemporáneo, que 3 años después, en 1932, hace una exposición de arquitectura que es la primera, y en esto es así, o sea, es la primera que habla sobre arquitectura de la contemporaneidad en un museo. O sea, podríamos decir, y bueno, si de lo que yo, dijéramos, he investigado y he leído, es que la exposición comisariada por Philip Johnson, pues de hecho es la exposición paradigmática, es la que luego hemos reproducido hasta la saciedad. No hemos superado ese modelo. Esta la encuentras en la página 79. Sí, justo estaba. Esta exposición la tenía aquí. Puede ser una exposición, eso es. Es una exposición que la puedes encontrar seguramente en colegios de arquitectos de España hoy en día. Es una exposición que trata, y así lo dice Philip Johnson en la memoria, trata las fotografías como cuadros y las maquetas como esculturas. Entonces no interviene para nada en lo que es el espacio de la galería. Él en aquel momento no era arquitecto todavía, luego estudia arquitectura, fascinado por Mies van der Rohe. Y a partir de allí, pues, sienta un paradigma. Esa exposición sienta un paradigma, y los ejercicios alternativos a ella son pocos, son menores. Entonces, a partir de ahí la tesis lo que explica es que todos esos ejercicios posteriores, en realidad lo que vienen
lo que vienen a intentar exponer es experiencia arquitectónica, y la experiencia arquitectónica se define, podemos definirla como dice Palasma, ¿no? A mí me gusta mucho esta cita de Palasma que habla de que la arquitectura son eminentemente verbos. Entonces, bueno, yo me centro en unos verbos que son dos grandes, son ver y hacer. Ver sería pues un tipo de exposición como la que decíamos antes, de estas escenas quietas del Metropolitan, pero que, por ejemplo, los IMSS intentan trascender y hacen unos ejercicios interesantes para salir de ese esquema, dijéramos, congelado. Y luego hacer, que reúne todas las otras, y ya pues voy desde a partir de los IMSS hasta la contemporaneidad, ¿no? Pasando por Mies otra vez en el 47, hace una exposición preciosa donde para mí el objetivo de él es que recorramos la exposición y nos sintamos en un espacio miesiano, hasta la Bienal de Kazuyo Sejima del 2010, que habla solo de experiencias a través de las sensaciones, ¿no? O sea, ahí el verbo sería sentir. Sentir, eso es. Yo, de hecho, te iba a preguntar precisamente por ese verbo, ¿no? Y porque al final ahí hay unas exposiciones y unas situaciones espectaculares, ¿no? Como, por ejemplo, Olafur Eliasson o Edilier Escofidio, ¿no? O sea, ese tipo digamos, de artefacto espacial, ¿no? Que ya solamente solamente ya deseas estar allí por la experiencia que aquello puede ser, ¿no? No es, digamos, esta colección de objetos, sino es una experiencia en sí. Y además, que eso también es muy bonito, que cada uno, lógicamente, se lleva la suya. Es decir, a algunos les parecerá una cosa, a otros les parecerá otra. Y esto es algo, vamos, a mí uno de los, ya te digo, de los apartados que más me gustan del libro es precisamente este, ¿no? Del de sentir, que dice hacia una arquitectura de la nada, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que a mí más me enganchó, por supuesto todo lo demás, ¿no? Pero a mí más me enganchó este verbo dentro de la exposición de arquitectura, ¿no? Porque también hablábamos antes en la prueba un poco, ¿no? También esta pregunta tuya, ¿no? O sea, y a la vez, ¿no? ¿Cómo contar el espacio de arquitectura? ¿Cómo se cuenta y cómo se experimenta? ¿Se puede exponer el espacio de arquitectura? ¿Se puede hacer sentir de alguna manera? ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Pues yo creo que una de las estrategias, hay varias, como te digo, ¿no? Y bueno, habrá que leerse el libro, que se lo lee. Claro. Ya te estoy diciendo para que sueltes pequeños spoilers, pero que luego aquí el público se lo tiene que leer, por supuesto. Sí. Pero una muy interesante, o que a mí me tiene fascinada, de hecho, vuelvo a lo que te decía antes, de hecho, yo creo que aprendemos mucho del mundo del arte. Y cuando mencionas a Olafur Eliasson, no es baladí, porque a mí, bueno, yo le tengo completa veneración. A mí me interesa casi todo lo que hace, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene formación de arquitecto, como sabes. ¿Y qué hacen muchos arquitectos? Y, por ejemplo, los Smithson lo hacen en una exposición de los años 70, o Herzog en Domegon, o Zumthor, en fin, hay muchos ejemplos muy, muy bonitos. Claro, ante esta imposibilidad de llevar el edificio al espacio del museo, que por otro lado es inútil, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto arquitecturas, maquetas a escala real en un entorno museístico, que es un esfuerzo de hacer eso, pero no es exactamente eso, ¿no? Es como un ensayo, pero no llega, dijéramos, a rozar, ¿no? Lo que la experiencia real del espacio puede llegar a transmitir. Pues yo creo que una de las estrategias es fragmentar, es decir, es hablar más de conceptos. Entonces, que eso es lo que hace Olafur Eliasson. O sea, Olafur Eliasson lo que consigue con sus obras, y si quieres me centro en él porque yo creo que él lo hace de forma magistral, él lo que consigue, porque tiene esa mirada arquitectónica, porque es arquitecto, consigue que la gente hace el espacio tangible. Entonces, el hecho de que la gente comprenda la diferencia entre estar en un espacio o no estar en él, es decir, entre un espacio y otro, a través de una instalación, eso ya es transmitir conocimiento arquitectónico. Porque, ¿qué quiere decir? Si la gente comprende la diferencia entre estar en un espacio y no estar en él, es porque ha leído las características de ese espacio en concreto. Por ejemplo, en la Bienal de bueno, el proyecto más conocido de Olafur es el Weather Project, que es el que hizo en la Tate Modern, yo creo que muchos lo conocerán, con ese sol, esa puesta de sol ficticia, ¿no? Pero que hacía con unos mecanismos muy, muy, muy sencillos,
hacía que el comportamiento de la gente cambiara. Y de pronto ese espacio, ese hall del espacio de las turbinas, ¿no? De la Tate Modern, que los que pues, hemos tenido la suerte de ir allí, pues la gente lo cruza sin a veces pararse a mirarlo, de pronto, que es un espacio que a los arquitectos nos pone la piel de gallina, y es un espacio que no tiene nada, o sea, es vacío puro, ¿no? Claro, tiene todo lo que tiene, ¿no? Las dimensiones, la luz. Bueno, pues él, con esa instalación, que por otro lado era muy, muy, muy económica, muy barata, ¿no? Una cartulina amarilla, un espejo en el techo y un poco de vapor de agua y una luz detrás de la cartulina, por explicarlo rápido, pues conseguía que la gente fuera consciente del espacio. Se trata de este tipo de exposiciones. Por eso te digo que hay un momento en que probablemente la exposición de arquitectura y la exposición de arte no se diferencien tanto. Yo creo que ahora mismo los artistas, determinados artistas, sobre todo los que hacen instalaciones espaciales, transmiten conocimiento arquitectónico de una forma mucho más directa que muchas exposiciones de arquitectura. Porque hacen eso, consiguen pues lo que ves en esa foto, ¿no? Que la gente de pronto mire, perciba, ¿no? Los niños se miraban en el espejo, la gente se estiraba en el suelo, observaba la cantidad de aire, ¿no? El peso de aire que tenía por encima de sus cuerpos, lo ancho de aquel lugar, ¿no? O sea, cuestiones, si quieres, muy primarias, pero es que no se trata de ir mucho más allá. No se trata de que la gente haga una tesis doctoral de arquitectura, ¿no? Se trata de que perciba el espacio de una forma más consciente. Y para mí ese es el objetivo y ya te digo, yo creo que bueno, el subtítulo del libro que sale dentro, ¿no? Se llama Trascendiendo el paradigma clásico, porque parece mentira pues que no lo hayamos trascendido del todo, ¿no? Y que todavía se hagan exposiciones como la del 32. Y ese es un poco el objetivo. De hecho, al final del libro hago un lanzamiento a todas las instituciones interesadas sobre, bueno, volviendo a la pregunta del principio, cómo debería ser un museo de arquitectura, ¿no? Y ahora aquí vamos a un lugar del cual hemos hablado varias veces contigo, María, que es que si, pues probablemente todos esos espacios de arquitectura que están, toda esa colección maravillosa de espacios de arquitectura que tenemos en todas las ciudades españolas, y que están ahí esperando que alguien los haga transmisibles, ¿no? Y que los haga comunicables en términos arquitectónicos, porque evidentemente hay un montón de profesionales maravillosos que cuentan cosas maravillosas sobre nuestro patrimonio, pero los arquitectos pues ya va siendo hora de que expliquemos por qué esos espacios de esos edificios, arquitectónicamente hablando, son tan maravillosos, ¿no? Y ese sería el mejor museo, yo creo, y el más barato. También es verdad, muy económico, desde luego, y además, de hecho, esto también tiene que ver con proyectos tuyos que estás haciendo ahora, Queralt, ¿no? Precisamente en esa nueva aproximación o nueva propuesta de aproximaciones a ese exponer arquitectura, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque ya estamos en los últimos minutos. Nos queda muy poco. Pero bueno, yo estoy aquí atenta, no te preocupes que estoy atenta a que esto no nos cierre de golpe. Pues sí, la verdad es que, bueno, te decía antes que cuando uno hace una tesis se acaba convirtiendo en ello, y es verdad, ¿no? Te apasionas, si tienes la suerte de que te apasione, te tiene que apasionar, porque si no, no la escribes. No se aguanta, ¿no? Pues acaba... Yo creo que si no, no se aguanta, Queralt. No se aguanta. Acaba siendo bueno, yo me dedico a esto, ¿no? A explicar la arquitectura a través de diferentes vías y a través de diferentes mecanismos. Y ahora concretamente, pues he tenido otra vez la gran suerte, pero es verdad, se me encargó hace un tiempo la primera audioguía, el guión de la primera audioguía del pabellón Mies van der Rohe y Lily Reich en Barcelona. Entonces, evidentemente, porque yo antes a la directora Ana Ramos, a la directora de la Fundación, le había contado la tesis y le había sugerido, bueno, esta otra forma de explicar arquitectura, que es explicar arquitectura no describiendo lo que... es decir, no según una conversación unidireccional de alguien que sabe que es la voz que uno escucha en una audioguía, alguien que no sabe que es el visitante, sino considerando al visitante un adulto con perfectas capacidades perceptivas y visuales y de ser consciente de lo que el espacio está haciendo a su alrededor o de lo que está sucediendo a su alrededor en términos de espacio. Y entonces, bueno, pues el próximo día 21 de abril creo que ya está en marcha, o sea, ya en el pabellón ya está puesta. Pero se presentará públicamente la nueva audioguía, que el concepto y la idea, dijéramos, es una audioguía inédita, o sea, yo no he visitado nunca un
un edificio que tenga una audioguía que solo hable de manipulación del espacio y de fenómenos espaciales. Básicamente es eso. Y es bueno, espero, ya me diréis. Claro, pues eso ya estáis todos y todos los que estáis aquí escuchándonos y los que nos escucháis sobre todo desde Barcelona y que tengáis la oportunidad de ir a disfrutar del pabellón y de la audioguía. Yo creo que también os podéis contar la experiencia, el feedback hacia atrás. Si alguien de hecho ha ido ya y tal, bueno, pues nos lo trasladáis. Keral, tenéis las redes sociales de Keral porque está aquí ahora mismo con nosotros. O sea que ahí podéis también saber un poco o retornar la información, ¿no? Keral, es una maravilla siempre hablar contigo. Yo además me quedo con muchísimas cuestiones, ¿no? Pues por delante. Seguro que podríamos hacer otras 5 sesiones sobre este tema, porque hemos tocado aquí cosas de comunicación arquitectónica, de experiencia espacial, de planteamiento expositivo, ese proyecto de la Casa de la Arquitectura y que ojalá vamos a ver cómo termina, ¿no? Y cómo sale también nuestro deber como arquitectos y arquitectas de hacernos entender, ¿no? Y cómo y qué hacemos entender también, como tú muy bien decías, pues planos o espacio, maquetas o experiencia, o sea, todo ese tipo de cosas y planteamientos hay que preguntárselo, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que además nunca la sociedad ha participado tanto en la conformación de la ciudad como ahora. Pero en cambio, no se ha hecho en paralelo una divulgación intensa de los conceptos necesarios, o sea, del conocimiento arquitectónico necesario para tener, dijéramos, sentirse más cómodos, que la sociedad se sienta mejor en ese diálogo, ¿no? Arquitectura-sociedad. Entonces, a mí me parece muy necesario comunicar mejor, desde luego, sí. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, ya lo sabes. Además, sí, es lo que hacéis cada día maravillosamente bien. Es lo que intentamos desde Asimétricas cada día en este club. De hecho, nuestro mayor objetivo es llegar cada vez a más gente. No necesariamente tienen por qué haber estudiado arquitectura, simplemente con interesarse por ella basta de sobra para poder disfrutarla y para poder entenderla, ¿no? Yo creo que aquí también tenemos nosotros mucho trabajo por delante por hacer. Keral, de verdad, muchísimas gracias por venir. Hoy se nos va el tiempo. Gracias a vosotros. Voy a hacer como todos aquí 2 llamamientos. Uno, por supuesto, el libro de Keral, de Arquitectura de la Exposición, ya está disponible en librerías, ya lo sabéis. Yo siempre os animo a ir a las librerías porque, bueno, sin ellas y sin su trabajo y sin su dedicación como lo hacen, no existiríamos ni editoriales ni autores. Así que id a las librerías a comprar los libros. Por supuesto que sí que a veces me lo preguntáis, pero ¿en la web también lo tenéis? Sí, en la web también lo tenemos, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro, que justo que lo comentaba un poquito al principio, recordaros que que está abierto el Call for Books precisamente para la colección poliédrica. O sea que si alguien estuviera interesado, tenéis ahí toda la información en uno de nuestros últimos posts, lo tenéis ahí, y si no, también en la página web tenéis toda la información para poder me sale en inglés, apply, o sea, digamos... Presentaros. Gracias, Keral, que me salía en inglés, no sé por qué me salía en inglés, se me ha ido el cerebro totalmente. Bueno, Keral, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias de corazón por estar aquí hoy. Y a todos y a todos los que estáis ahí detrás todos los miércoles escuchando y disfrutando de estos ratitos de arquitectura, y libros y mucho más. Keral, un beso enorme y nos vemos, ojalá nos veamos en físico muy pronto, ¿vale? Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias a ti, chao. Adiós.